Bueno, eh, hoy es el segundo día del retiro, o el tercero, como quieran, se puede ver de las dos maneras. Les voy a leer un sutta que por ahí los que ya tienen más experiencia nunca les leí. También es un sutta muy importante dentro de los sermones medios. Es el número 138. Se llama Udesa Vivanga Sutta, esto es resumen y exposición, ¿sí? Es un sutta que habla de varias cosas, un poco como el de ayer, que tiene como un tópico principal. Habla en concreto de lo que sucede durante la meditación y también lo que sucede con la mente fuera de la meditación. Y después tiene una parte final que habla de los 5 agregados, que es un poco la introducción a lo que vamos a hablar mañana. Digamos, tanto mañana como el lunes, los suttas que les voy a leer son un poco más cortos, pero son mucho más profundos. Los suttas que son de los sermones largos y los sermones medios son suttas profundos, pero que están expuestos de determinada manera por ahí para gente que no entiende o no sabe bien de qué se trata. Los de mañana y pasado son de el Samyutta Nikaya, que son los sermones conectados temáticamente, y los sermones numerados, que es el Anguttara Nikaya, que son sermones más cortos, pero que tienen un significado más, a veces difícil de elucidar, ¿sí? Si tienen preguntas, levanten la mano, ¿sí? Digo, para ustedes dos que nunca por ahí escucharon una charla del Dhamma. Cuando termine el sutta, Leti, si querés, puedes agarrar la flecha. Por las dudas, salud. ¿Sí? Después de que termina la lectura del sutta, yo lo voy leyendo y comentando. Hay un espacio, un tiempo para preguntas que puede durar lo que sea necesario, ¿sí? Así he oído en una ocasión el bienaventurado estaba viviendo en Savatthi, en la arboleda de Jeta del parque de Anathapindika. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes así: monjes, venerable señor, respondieron los monjes. Y el bienaventurado dijo esto, el bienaventurado es Buda, ¿sí? Monjes, les voy a enseñar un resumen y una exposición. Escuchen y atiendan con atención lo que voy a decir. Sí, venerable señor, respondieron los monjes. Monjes, una persona o un monje debe examinar las cosas de tal manera que mientras las está examinando, su conciencia no esté distraída ni dispersa externamente ni apegada internamente. Así, al no aferrarse, no se agita. Si su conciencia no está distraída ni dispersa externamente ni apegada internamente, y así al no aferrarse no se agita, para él no hay un origen del sufrimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte en el futuro. Esto es lo que dijo el bienaventurado. Una vez dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y se retiró de su morada. Bueno, esto suele pasar en los suttas que va a aparecer ahora como protagonista el venerable Mahakachana, ¿sí? Buda da este resumen y se queda en silencio, esperando que haya preguntas. Y los monjes no preguntaron. Entonces, como Buda dijo, bueno, entendieron, me voy. Entonces el bienaventurado se marchó y los monjes consideraron. Ahora, amigos, el bienaventurado se ha levantado de su asiento y se ha retirado a su morada después de dar un resumen en pocas palabras y sin exponer el significado con detalles. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a exponerlo en detalle? Entonces tuvieron en cuenta esto. El venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros de la vida santa. Él es capaz de exponer el significado detallado. Supongamos que vamos a él a preguntarle el significado de este resumen.
Mahakachana era un arahant. Un arahant es una persona que se ha liberado completamente del sufrimiento. La diferencia entre un Buda y un arahant es que el Buda encuentra la liberación del sufrimiento por sí mismo y el arahant es una persona que fue enseñada por un Buda, ¿sí? O por una enseñanza. No la encuentra, o sea, la encuentra por sí mismo, pero a través de determinadas instrucciones. Mahakachana era considerado dentro de la Sangha como el primero en exponer en detalle lo que fue expuesto de manera sintética. O sea, él era el más hábil para abrir una declaración muy sintética, él solía abrirla para exponerla detalladamente. A continuación, los monjes fueron al venerable Mahakachana e intercambiaron saludos con él. Cuando terminó la charla cortés y amable, se sentaron a un lado, le contaron lo que había escuchado y agregaron que el venerable Mahakachana nos explique en detalle la exposición del bienaventurado. Amigos, es como si un hombre necesita duramen, buscando duramen, vagando en busca de duramen, pensando en buscar duramen, lo busca entre las ramas y las hojas de un gran árbol, creyendo que poseen duramen después de haber pasado por alto la raíz y el tronco. Lo mismo sucede con vosotros, venerables señores, que pensáis que me debéis preguntar a mí por el significado de esto cuando habéis estado cara a cara con el bienaventurado. Habiendo dejado atrás el maestro, debéis recordar que el bienaventurado sabe, viendo ve, y él es la visión, el conocimiento, el Dhamma, él es el santo, el predicador, el que muestra el significado, el dador de la inmortalidad, el señor del Dhamma, el Tathagata. Ese fue el momento en el que deberías haber preguntado al bienaventurado el significado en detalle, y si él os lo hubiese explicado, lo recordaríais. Es decir, los está amonestando de una manera amable, los está retando por no haber hecho preguntas. Hay una pequeña historia, no tan pequeña, en un sutta, que es el número 135 de los sermones medios, que es el pequeño sermón sobre el karma, en donde se hacen diferentes preguntas a Buda en relación a cuál es la causa de que uno en una vida nazca bello, nazca feo, nazca con muchas condiciones de vida elevadas o no, que nazca inteligente o que nazca tonto. El Buda dice que las condiciones para que uno nazca con poca discriminación mental es el no haber hecho preguntas. Cuando uno no hizo preguntas en otra vida, como tenía dudas o inquietudes y no las preguntó, no queda cultivado la mente. O sea, una de las maneras de cultivar la mente es oyendo, pero para oír tengo que preguntar. Bueno, les está diciendo eso. Sin duda, amigo Kachana, sabemos que el bienaventurado es quien es, y ese fue el momento en que deberíamos haber preguntado. Como nos has dicho, nosotros lo recordaremos. Sin embargo, el venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros de la vida santa. El venerable Mahakachana es capaz de exponer el significado detallado de este resumen expuesto por el bienaventurado. Que el venerable Mahakachana, por favor, nos lo explique sin que esto le suponga una molestia. ¿Vieron qué educados que son? En serio, se toman tiempo para pedir las cosas. Así pues, escuchad, amigos, y prestad atención lo que voy a decir. Sí, amigo, respondieron los monjes. Entonces el venerable Mahakachana dijo lo siguiente. Les voy a leer de vuelta la exposición del Buda, ¿sí? Que es el parrafito. Monjes, una persona debe examinar las cosas de tal manera que mientras las está examinando su conciencia no esté distraída ni dispersa externamente ni apegada internamente. Así, al no aferrarse, no se agita. Si su conciencia no está distraída ni dispersa externamente ni apegada internamente y así, al aferrarse, no se agita, para él no hay un origen del sufrimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte en el futuro. ¿Sí? Esto es lo que Mahakachana va a explicar. Entonces, dice esto: ¿cómo, amigos, es la conciencia llamada distraída y dispersa externamente? He aquí, cuando el monje ha visto una forma con el ojo, si después su conciencia sigue el signo de la forma, la gratificación por el signo de la forma lo ata y encadena. Quedando encadenado por el grillete de la gratificación por el signo de la forma, entonces su conciencia se llama distraída y dispersa externamente. ¿Sí?
cuando escucha un sonido con el oído, cuando huele un olor con la nariz, cuando prueba un sabor con la lengua, cuando toca un objeto tangible con el cuerpo, cuando conoce un objeto mental con la mente. Si después cualquiera de las conciencias de los 6 sentidos sigue ese objeto, la gratificación por el signo del objeto lo ata y lo encadena, quedando encadenado por el grillete de la gratificación, por el signo del objeto mental. Entonces su conciencia se llama distraída y dispersa externamente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 6 bases de los sentidos, los 5 sentidos y la mente. Cuando se habla de las 6 bases de los sentidos, ustedes pueden ver que a veces en los sutras se va a hablar de 6 bases internas y 6 bases externas. ¿Qué es esto? El ojo es la base interna, la forma o el color es la base externa. El oído es la base interna, los sonidos son la base externa y así con cada uno de los sentidos. La mente es la base interna, el objeto mental es la base externa, ¿sí? Entonces, fíjense que dice cómo es la conciencia llamada distraída y dispersa externamente. Cuando ocurre la conjunción entre el ojo y la forma, se produce lo que llamamos conciencia visual. Y esto es muy profundo, ¿eh? No es tan, uno lo dice así, sí entendí, no es tan sencillo. O sea que cuando se produce el ojo, hay un ojo y hay una forma, surge el proceso mental que llamamos conciencia. Curiosamente, la conciencia visual es el proceso mental que reconoce ver. ¿Y es el que pone el nombre? No, el que pone el nombre es la percepción. Ah. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que la conciencia es el proceso mental que reconoce lo que está sucediendo. Ver, oír, oler, degustar, sentir, pensar, conocer. ¿Y con el pensamiento cómo sería? Hay una mente, un objeto mental. Cuando vos tenés la mente y el amor benevolente, se produce la conciencia mental, que tiene como objeto al amor benevolente. Eso es conciencia mental. ¿Repetido de nuevo? Mente, objeto mental, que es el amor benevolente, se produce la conciencia mental. Es decir, que cuando uno medita, está pensando. Digo esto porque es muy común meditar es tener la mente en blanco. No. No. El objetivo de la meditación es tener la mente en blanco. No. ¿Sí? Cuando uno está meditando está, como decía el maestro Dogen, pensar sin pensar. ¿Sí? O sea, yo llevo intencionadamente mi atención a un objeto de meditación. Entonces se produce ese proceso que llamamos conciencia. ¿Sí? O sea que la conciencia es producto de 2 bases de los sentidos. Es condicionada. Un ciego no tiene conciencia visual. Porque no tiene ojo y no tiene forma, no le anda bien el ojo. ¿Y dónde entran acá las formaciones mentales que hacen que ese circuito, aunque el objeto sea el mismo, todo lo veamos diferente? Cada persona tiene su propia experiencia pasada, Sí. que hace surgir que cuando vos ves un objeto, lo que estás viendo, lo que procesa la conciencia está en relación A eso. al recuerdo, a la memoria. Vos no podés percibir aquello que no conocés. Entonces, como nuestras formaciones mentales, nuestros condicionamientos pasados mentales son diferentes, cuando vemos esta madera, vamos a ver todos un color distinto de madera.
el concepto del color de esa madera es diferente para todos. Y si hubiera un daltónico acá, ni te digo. Entonces, nosotros tenemos un proceso mental, y esto es lo que yo quiero que entiendan. Es un proceso mental el que se está dando, todo el tiempo. En un chasquido, así, ocurren cientos de miles de esos pulsos de conciencia en la mente. Cientos de miles. Surgiendo y cesando, surgiendo y cesando, surgiendo y cesando. Y es muy importante, por eso se utiliza la meditación, para que ustedes puedan llegar a ver eso. Que eso es una realidad, no algo que alguien les dice. Que en la mente hay surgiendo y cesando esos pulsos de conciencia. Cada uno de esos pulsos de conciencia, en el caso de la mente, es un estado mental que surge y que cesa. Y eso es lo que hay. Surgimiento y cesación debido a ciertas condiciones. Entonces estamos frente a un montón ven que son como procesos interconectados y que se condicionan mutuamente. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo es que se distrae o se dispersa? Es cuando, dice, cuando la persona ha visto una forma con el ojo, si después la conciencia sigue al signo, sigue a ese objeto, se gratifica con ese objeto, entonces empieza a distraer. Y esto es tan válido para la persona que medita hoy por primera vez como alguien que tiene por ahí mucha experiencia. Porque aún en los estadios más profundos de meditación nos damos cuenta de que la mente es un Pac-Man. Todo el tiempo anda buscando algo que comer. Todo el tiempo. Entonces, ir contra el Pac-Man no tiene sentido, lo que hay que hacer es entenderlo al Pac-Man. Y no tratar de que el Pac-Man sea Mario Bros. Pero la distracción es cuando ya el objeto no está más y la mente sigue en relación a eso. La distracción es, o sea, ¿cuál sería el sentido de la palabra distracción? ¿Sí? Si vos analizás la palabra distracción, es distracción. Dos tracciones. Tracciono para un lado, tracciono para el otro. Eso es distracción. Entonces vos tuviste una intención, llevar tu mente al amor benevolente. En algún momento, ¿qué queremos decir con que surge la distracción? Con que el amor benevolente cesa y surge otro objeto mental o un dolor, que sería la conciencia física, digamos la conciencia corporal. Entonces lo que pasa es que dejo de estar con el objeto de meditación, que fue mi decisión, llevar mi atención ahí, y surge un objeto el cual yo no tuve intención de que surgiera, pero sin embargo surgió. Y nosotros, de una manera muy orgullosa, decimos mi pensamiento. ¿De verdad? ¿Es tuyo? Bueno, si es tuyo, hacelo desaparecer. ¿Por qué surgió este pensamiento de los quinotos cuando yo estaba pensando con el amor benevolente? ¿Qué tiene que ver? Se dio las condiciones. ¿Qué pasó? Y estaba con el amor benevolente, y en un momento mi atención sobre el amor benevolente, mi contacto con el amor benevolente cesó. Y surgió el quinoto. Por ahí tengo hambre. Y debido a que hay una condición física, en mi mente surge quinoto. Tengo una amiga que tiene una planta de quinotos acá que están riquísimos. Entonces, surge algo que uno voluntariamente no lo buscó. Entonces, a eso le llamamos distracción. La dejamos ir y retornamos al amor benevolente, que es un objeto sano. O sea que esto se refiere a la meditación, lo que sucede. No, te está explicando cómo funciona la mente en general. ¿Sí? Ahora, nos damos cuenta de que si ustedes piensan, lo reflexionan esto desde el punto de vista de su vida, la mente está todo el tiempo haciendo eso. Entonces se ponen a cocinar y están pensando qué van a hacer después.
o lo que o lo que no hicieron en el trabajo, o lo que tienen que hacer mañana. Yo hoy en la meditación justo me estaba acordando que tenía cosas pendientes del laburo, o sea, al martes. Y ahí dije, no, pero estamos a sábado, no puedes estar pensando en esto. ¿Sí? Al martes, o sea. Digo, la mente hace ese juego todo el tiempo. Y es un juego muy cansador, Sí. Sí, muy agotador. Entonces tenemos que darnos cuenta de que o trae a la mente una discusión, o trae a la mente un anhelo, o trae lo que fuera. Entonces, esto es, cuando pasa eso, es que la gratificación por el signo de la forma lo ata y lo encadena. ¿Sí? Como queda apegado a eso, y cuando dice que lo gratifica, hay que entenderlo bien. No es solo lo gratifico, si yo estoy recordando una discusión en la cual yo no me sentí bien, aunque no parezca, también me estoy gratificando en recordar eso, aunque me esté sintiendo mal. Pero se van a dar cuenta que cuando ustedes recuerdan una discusión, la mente ya está teniendo una hojita en blanco y poniendo toda la lista de razones por las cuales lo que le voy a decir, o lo que no le dije debería haberle dicho, etcétera, etcétera. Y todo eso es gratificación mental. Toda esa especulación es gratificación. Entonces a eso se le llama una mente distraída. ¿Sí? Por eso dice la gratificación por el signo, en este caso de la forma, o el signo del sonido, el signo del aroma, el signo del gusto, el signo del objeto táctil o el signo de lo que estoy pensando. Me encanta pensar sobre eso. A veces, ay, mi mente no para. Pero cuando te dicen eso, a veces vos le ves la cara y le decís, sí, te encanta. Entonces el adicto le encanta. Claro, claro, sí, sí. Está encantado. Nosotros tenemos con la palabra encantado una... Encantado quiere decir hechizado. Sí, quiere decir tomado por eso, está apegado por eso. ¿Y cómo es, amigos, la conciencia llamada no distraída ni dispersa externamente? He aquí cuando el monje o la persona ha visto una forma con el ojo, si después su conciencia no sigue el signo de la forma, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la forma, no quedando encadenado por el grillete de la gratificación en el signo de la forma, entonces su conciencia se llama no distraída ni dispersa externamente. Y lo mismo ocurre con las otras 5 puertas, con el oído, la nariz, el gusto, el cuerpo y la mente. Entonces, fíjense, si la conciencia no sigue el signo de la forma, ¿qué es eso? Hay apego. Que está solo el sonido. 6 R's. Ah, Reconozco que me distraje, no lo alimento más pensando en eso, no me quedo encadenado ni ponderándolo, me relajo, sonrío y vuelvo. Lo que a mí me interesa de las 6 R's, o en realidad el noble esfuerzo, como les decía ayer, es que ustedes entiendan que ese es el proceso de purificación de la mente. Purificar la mente es que la mente esté abierta en el presente. No es hay que estar presente, no, hay que estar presente no es estar presente, hay que estar presente, si estoy enojado no estoy presente. Si la mente tiene un estado en el cual está pegado, no está presente, está identificado. Estar presente es la ausencia de identificación. Entonces, lo que ustedes tienen que entender de que ese proceso donde ustedes abandonan la distracción, están purificando la mente. ¿Qué significa? Están reconociendo eso que surgió, ese pensamiento, lo que fuera que haya surgido, lo están abandonando, se están relajando o tranquilizando, y eso es lo que hace que la avidez, que es lo que hace surgir el obstáculo, desaparezca, y cuando retornan al objeto de meditación están haciendo otro proceso de voluntariamente llevar la mente a un objeto mental sano. Sí. pero ¿cómo haces? Porque es re difícil soltar ese pensamiento. No es difícil. No es difícil soltarlo. Lo que sucede es que vuelve. En realidad vos lo dejás. Y hay un segundo donde vos dejás de pensar, te relajás, sonreís, volvés al amor benevolente y ya saltó de vuelta.
hay que ser perseverante, hay que tener paciencia y hay que comprender que ese pensamiento que surge de manera tan repetida es porque uno lo cultivó. Claro. Entonces, si uno tiene una mente aversiva o enojona, observa. ¿Cuántas veces uno anda buscando roña por ahí? De verdad, ¿eh? Porque uno a veces cree que no tiene una mente. Yo no soy peleador. Ajá. Y te estás peleando todo el tiempo. Por ahí no tenés un temperamento explosivo, pero la mente por ahí es aversiva. Critica todo, está incómoda en cualquier lado. Eso es una mente aversiva. Y eso es una mente que busca pelea, que anda rechazando todo lo que está sucediendo porque lo puede hacer mejor o lo puede hacer peor o lo que fuera. O se siente incómodo. O se siente incómodo. Entonces acá hay algo muy importante, que lo que a mí me interesa que entiendan del proceso de la meditación. El proceso de la meditación lo que hace es desacondicionar la mente. Si nosotros tenemos una tendencia emocional habitual, o sea, un hábito, que cada vez que me identifico con el hábito sufro, la meditación lo que te permite es, en ese momento vos ves surgir ese hábito en la mente y en vez de actuar, lo desactivas. ¿Cómo? A través de las 6 R's. Lo dejo ir. No actúo con ese hábito. Entonces lo debilito. Eso va trayendo cambios paulatinos en la vida de todos. Digamos, esto es algo que todos me lo han transmitido. Che, hace 5 meses que estoy practicando, me cambié un montón. Hay cosas que antes me pasaban que ahora no me pasan. Y eso es por el cultivo de la mente. Porque se desacondiciona. Cosas que pensaban que ustedes que eran muy fuertes en ustedes, por ahí no lo son. Y otras que pensaban que no eran tan fuertes, son de hierro forjado. ¿Sí? Entonces les permite a ustedes observar de manera más precisa de qué se trata esto de observar o de cultivar la mente. Sí, encontrarte con el hierro forjado cara a cara. Bueno, sí. Sí, entonces cuando la conciencia no sigue alimentando mediante el pensamiento, la reflexión, esa distracción, no se distrae. Entonces cada vez que ustedes se distraen rápidamente, suéltenlo, listo, y vuelvan. No, pero esto a mí me pasó porque... No importa por qué. Vuelven. Tranquilos, gentiles, sin exigencia, pero retornen. Una consulta. Sí. La racionalización es, digamos, como seguir dando vueltas al tema. Sí, señor. La racionalización, cuando no está hecha desde el lugar de observar las condiciones, sino de justificar el sufrimiento o el mal que uno tiene, o el bien que uno tiene, eso es apego. ¿Y la victimización? También da como consecuencia, esa racionalización da como consecuencia la victimización, que es una tendencia emocional habitual. Y es muy común. Recontra. Y dificilísimo de abandonar. Es una de las peores cosas. Cuando las personas vienen con una fuerte tendencia a victimizarse por una relación, un trabajo, o sea, la sensación de que el mundo los trata injustamente, hay que hacer un trabajo muy paciente. La persona tiene que hacer un trabajo muy paciente para poder observar eso, porque rápidamente la culpa está afuera. No hay responsabilidad en los actos. Y como amigos es la mente llamada apegada internamente. ¿Sí? Ahora vimos lo que era distraído, ¿cómo se llama? Apegado internamente. He aquí, apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados malsanos, la persona entra y permanece en el primer jhana, acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, con la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión. Si después su conciencia sigue el signo de la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión, la gratificación por el signo de la alegría y la felicidad nacido de la reclusión lo atan y lo encadenan, entonces su conciencia se llama apegada internamente. Entonces acá tenemos la otra parte, ¿sí? ¿Qué es un jhana? Un jhana es un estado de entendimiento, es un estado meditativo. Dentro del budismo hay 8 jhanas, cada uno es siendo más profundo que el anterior. En este caso tenemos que se menciona la fórmula del primer jhana,
que dice que es apartado de los placeres sensuales y apartado de los estados malsanos. Cuando no hay obstáculos en la mente, o sea, cuando no hay duda, deseo sensual, que es el deseo de cualquiera de los 6 sentidos de estar en otra parte, no hay aversión o malevolencia, no hay ansiedad ni inquietud y no hay pereza y letargo, ocurre el primer jhana. El primer jhana está acompañado de pensamiento aplicado y sostenido, es decir, el practicante está con su objeto de meditación y por ahí se dice verbalmente que mi mente esté en calma, que mi mente esté serena, puede haber algunos pensamientos que refuercen esa experiencia y surge esto que dice que es la alegría y la felicidad nacido de la reclusión. ¿Qué significa? Es nacido de estos estados malsanos. Entonces hay una alegría y una felicidad muy particular que se sienten muy agradables, que no tiene nada que ver con el exterior y que es muy importante que el practicante se dé cuenta, porque lo que se da cuenta es que puede ser feliz sin necesidad del exterior. O sea que hay una alegría y una felicidad en la mente que no dependen de los 5 sentidos. Y esto es un descubrimiento importante para el practicante, porque cuando le suele pasar esto es como un insight de decir, o sea que no solamente hay placer y entusiasmo en lo que viva exteriormente, sino inclusive sentado puedo llegar a obtener sensaciones placenteras y una gran alegría. Suele ser una alegría bastante intensa, depende de cada persona, y suele sentirse un gran placer físico, ¿sí? Una gran comodidad física. Entonces, cuando uno entra en el primer jhana, los obstáculos cesan. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si a la persona le gustó la experiencia, adivinen qué va a pasar. La siguiente vez que se sienta, quiere otra vez el chupetón. ¿Sí? Va a querer volverlo a buscar. Entonces, si se apega a eso, Nos frustramos. lo que va a pasar probablemente es que no lo encuentren. Porque el jhana es un estado que surge debido a ciertas condiciones. En este caso, a que no hay obstáculos en la mente. Además, con el cese del pensamiento aplicado y sostenido, la persona entra y permanece en el segundo jhana, en el cual se tiene confianza en sí mismo y la mente está unificada, pero sin pensamiento aplicado ni sostenido, con alegría y felicidad nacidos de la quietud o concentración. Si después su conciencia sigue el signo del entusiasmo, de la alegría y la felicidad nacidos de esta quietud, la gratificación por este signo, lo atan y lo encadenan. El segundo jhana es un estado más elevado que el primero y lo que sucede es que deja de haber verbalizaciones. Las verbalizaciones descienden un montón. Como deja de haber verbalizaciones, la mente se aquieta más, se pone mucho más en silencio y lo que se acrecienta es la alegría, que en Pali se le dice piti. ¿Sí? Es una alegría mucho más intensa, hasta pueden sentir que se levantan del piso. Es una alegría muy particular y hay una sensación de que la mente está muy confortable con el objeto de meditación y como ya no hay ese pensamiento aplicado y sostenido, ¿qué significa eso? Prácticamente que uno está con el objeto de meditación sin hacer ningún esfuerzo prácticamente. Está ahí. ¿Eh? ¿Lo experimentaste alguna vez? Sí, sí. Entonces, en el primer jhana la alegría que surge es por la ausencia de obstáculos. En el segundo, la alegría que se sienta es porque la mente se tranquiliza más. ¿Sí? No hay verbalización, dijiste vos, quiere decir que no hay pensamientos que lo interrumpen. No. ¿Cómo sería eso? No, la verbalización es cuando la mente comenta lo que está sucediendo. Qué bueno que está esto. Eso es una verbalización mental, ¿viste? Sí. En el segundo jhana esas verbalizaciones descienden muchísimo.
por ahí hay alguna, muy esporádica. O sea, hay un silencio, en el primer yana puede haber más de esas, que son comentarios, no distracciones. La diferencia entre un comentario y una distracción es que en el comentario la mente comenta el estado, pero enseguida Sí. vuelve sola. En la distracción yo me encuentro pensando en otra cosa. Entonces en el segundo yana, como hay más quietud, la alegría aumenta. Como cuando la mente reflexiona sobre el hecho. Sí, pero no es una reflexión, es un comentario. Ah, qué agradable. Y ahí termina. Ah, qué agradable esto, me hace acordar, eso ya es una distracción. Pues ya estás pensando en otra cosa. Fede, perdón, ¿y las 6 R's no se verbalizan? Uno no dice, No, las me 6 R's relajo. no. No les recomiendo que las verbalicen porque si no van a estar generando actividad mental. Entonces no van a poder pasar del primer yana. Además, con el desvanecimiento de la alegría, la persona permanece ecuánime y plenamente consciente, aún sintiendo placer con el cuerpo, entra y permanece en el tercer yana, por el cual los nobles declaran, él tiene una morada placentera, ecuánime y plenamente consciente. Y luego viene, si su conciencia sigue el signo de este placer surgido de la ecuanimidad y la plena conciencia, de vuelta, queda atrapada por eso, ¿sí? Cuando entren en el tercer yana, lo que va a pasar es que la alegría se les va a ir. Suele pasar que cuando la alegría se va, todo el mundo dice, ¿dónde está mi alegría? Pero lo que sucede cuando se va la alegría es que surge una sensación que en Pali se le llama sukha, que es un placer físico y mental muy particulares. Hay una enorme comodidad. Alguna gente lo experimenta como si estuviera hundido abajo del agua. Entonces se escuchan menos los sonidos, hay una sensación de que la mente está muy tranquila, y eso es porque la ecuanimidad empieza a surgir como factor en la mente. ¿Sí? En el tercer yana van a empezar a dejar de sentir partes del cuerpo. Por ahí no sienten las piernas, por ahí sienten un brazo sí, el otro no. Y eso va teniendo que ver con que la mente, al estar cada vez más quieta, toda la parte fisiológica se empieza a perder contacto con ella. Está ahí, si se les apoya un mosquito, si hay una brisa y los toca, van a sentir esa parte del cuerpo, pero como no hay contacto, no va a surgir distracción en relación al cuerpo. ¿Sí? Además, con el abandono del placer y el dolor y con la prueba de desaparición de la alegría y la pena, la persona entra y permanece en el cuarto yana, el cual carece de dolor y placer y posee la pureza de la atención consciente a través de la ecuanimidad. Si después su conciencia sigue el signo de la carencia del dolor y el placer, la gratificación por el signo de la carencia del dolor, lo atan y lo encadenan. ¿Sí? Lo que quiere decir acá es que en algún momento esa sensación de gran comodidad mental y física, sukha, desaparece como factor predominante y va a quedar una sensación de ecuanimidad. En el cuarto yana, que es un estado bastante profundo de meditación, lo que sucede es que se deja de sentir el cuerpo. Empiezan a dejar de sentirlo y van a sentir que la respiración prácticamente se vuelve muy, muy, muy sutil. En ese momento, si les pasa esa experiencia, no hagan esto para ver si está la respiración, porque la respiración está, y si hacen eso, van a abandonar inmediatamente el cuarto yana. Lo que está pasando ahí es que la mente está entrando en una ecuanimidad muy grande, la mente se vuelve luminosa en ese momento, puede estar como muy resplandeciente, y dentro de la práctica budista el cuarto yana es un yana importante, porque la sensación es, al no sentir el cuerpo, las distracciones en relación al cuerpo no están. Entonces estamos entrando poco a poco en el reino exclusivamente mental. En cada uno de estos, cuando el practicante va vivenciando cada uno de estos yanas,
los tiempos de meditación suelen ser cada vez más largos. ¿Por qué? Porque está cómodo el practicante. Entonces, como está cómodo, se sienta más tiempo. ¿Más tiempo con? Eso es muy relativo a cada uno, pero digamos en líneas generales dentro de un retiro, Sí. todos estos tiempos que yo te digo son totalmente relativos, porque además tiene que ver con que sea el primer día o el segundo día, o si es un retiro de 10 días, el octavo día es totalmente diferente. Pero en líneas generales, la sentada para el primer yana tiene que tener mínimo 45 minutos. Para el segundo alrededor de 1 hora, para el tercero también 1 hora, hora y cuarto, hora y cuarto, hora y 20 para el cuarto yana. Lo que pasa es que después que va pasando el retiro, en general, si la práctica va bien, esos yanas se experimentan antes. De todas maneras, lo del tiempo que yo les digo es relativo, ¿sí? Y lo otro es cuánto tiempo está sin que la mente se distraiga. Si la mente tiene periodos dentro de esa hora y media, donde la mente no se distrae, por ahí tiene 2-3 minutos sin distraerse, si tiene varias islas de 2-3 minutos, y después por ahí vuelve a hacer 6 R's, pero de repente tiene un espacio de 2-3 minutos, lo más probable es que la persona esté experimentando algún yana cuando no hay distracciones. ¿Sí? ¿Qué les va mostrando esto? Si ustedes observaron, para entrar en el primer yana tuvieron que haber cesado los obstáculos. Para entrar al segundo yana tiene que haber cesado el pensamiento aplicado y sostenido. Para entrar en el tercer yana tuvo que haber cesado la alegría. Y para entrar en el cuarto yana tuvo que haber cesado la sukha, la felicidad. Entonces fíjense que a medida que va siendo más profundo el estado mental, es un proceso de cesación. Y esto es muy importante, porque cuanto más va cesando los procesos de la mente, más cómodo está el meditador. Que es exactamente lo contrario a lo que hacemos en el mundo. Quiero cada vez más. Si quiero cada vez más, voy a estar mejor. En la mente es al revés. Cuanto más profundo es el estado, que han cesado ciertos procesos más burdos. Entonces la persona empieza a experimentar otra clase de vivencia. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque lo que uno tiende a hacer todo el tiempo es quiero hacer más, quiero hacer más. Y en la meditación se trata de cada vez hacer menos. Fácil de decir, no tan fácil de hacer. ¿Sí? Bueno, y luego Mahakachana explica de vuelta los 4 yanas, pero cuando la persona no se apega, ¿sí?, a estos estados, no queda apegado internamente. Es decir, ¿qué está sucediendo? Que el practicante entiende que estos estados son condicionados y que surgen debido a ciertas condiciones. Entonces, cuando surge, bárbaro. Y cuando no, estamos haciendo vipassana, estamos observando las distracciones y las dejamos ir. Entonces, esto es lo que yo les decía en la charla. Va sucediendo samatha, donde ocurren los yanas, y por momentos la mente viene la distracción y tengo la oportunidad de ver claramente eso que surge y dejarlo ir. Por eso se dice twin, se relacionan las dos prácticas. ¿Sí? Y bueno, y después no está acá en el sutta, se los menciona así, están los 4 yanas superiores, que son los 4 yanas inmateriales, que el primero es la esfera del espacio infinito, ¿sí?, que ya no se siente el cuerpo de ninguna manera, es toda una sensación mental. Hay ciertas condiciones que se dan cuando eso pasa, que tiene que ver con ciertas sensaciones de expansión en todas las direcciones y demás. En ese momento el amor benevolente va a cambiar hacia la compasión. Luego está el 6º yana, que es la esfera de la conciencia infinita, que es
son estados cada vez más profundos donde la mente se vuelve cada vez más lenta y nos permite ver qué es lo que sucede en cada una de estas esferas o yanas, ¿sí? La esfera de la conciencia infinita tiene que ver con esto que les mencionaba antes, que en un instante hay cientos de miles de pulsos de conciencia surgiendo y cesando. Lo que uno se da cuenta cuando vivencia ese yana es que esos pulsos de conciencia están todo el tiempo, inclusive cuando dormimos. Surgen y cesan todo el tiempo. El último pulso de conciencia de esta vida condiciona el siguiente pulso de conciencia en la que sigue, que es inmediatamente después. O sea que la muerte es un instante, ¿entienden? No es que yo me muero y hay un periodo donde yo... No. Siempre hay esos pulsos de conciencia. Termina esta vida y si no me liberé completamente, ya está surgiendo la siguiente. Cuando uno trasciende esta esfera y esta observación, se llega a la esfera de la nada, que es el séptimo yana, donde lo que uno ve es nada. Como dice, en realidad la traducción sería ninguna cosa. Es un estado donde uno observa, empieza a observar cómo surgen los pensamientos, cómo surgen las formaciones mentales. Lo que van a hacer después son protopensamientos. ¿Sí? Que es muy importante estar muy atento porque ahí empieza uno a madurar la liberación. La esfera de la nada lo que permite ver justamente es que la mente tiene intenciones. Las intenciones son protopensamientos que van a terminar, si uno los sigue, en una imagen, en un recuerdo, en una verbalización mental. Entonces, observar eso y dejarlo ir en ese momento es muy importante, porque lo que uno se da cuenta cuando llega a la esfera de la nada, por ahí en 2 horas, es que la mente puede estar en silencio 20 minutos y de repente aparece un puntito de luz. Eso es una formación mental. Pueden expresarse como puntito de luz, un movimiento, colores. Cada mente lo expresa diferente. Y finalmente el último yana es el ni percepción ni no percepción, que es un estado donde la mente empieza a perder, empieza a cesar la sensación y la percepción. Está tan sutil la mente, tan chiquita, que no hay condiciones para que surja la senso-percepción. ¿Sí? Es un estado donde la mente descansa mucho y donde uno puede observar justamente que uno entra en ese estado, como la senso-percepción cesa, en algún momento surge una formación y cuando surge una formación salgo de ese yana, porque no hay capacidad de senso-percepción. ¿Entienden esto? No puedo reconocer porque los procesos de sensación, percepción y conciencia empiezan a fallar, porque no hay condiciones para eso. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? De que los yanas son un proceso donde nos damos cuenta cómo funciona la mente, desde la sensación, percepción y conciencia, desde el gen más pequeño hasta lo que vemos ahora. Y lo que nos damos cuenta es que todo es un proceso condicionado, donde en ninguno de esos momentos podemos decir, yo estoy acá. Solo son un proceso funcionando. Ese descanso de la mente durante los yanas es mucho más descanso que el sueño. Sí. Porque a mí me pasa a veces que por ahí me duermo nuevo a las 5 y me despierto a las 7 y me acuerdo todo lo que soñé y digo, esto es descanso, porque realmente es así como así. Y me lo planteo, ¿no? Si de verdad eso es un descanso. Mirá, especialmente cuando uno vivencia en la esfera de la nada, o sea, el séptimo yana y el octavo, la esfera de ni percepción y no percepción, ahí la mente descansa de verdad, porque como no hay formaciones mentales y hay larguísimos tiempos de silencio, la cantidad de energía empieza a subir. Y eso hace que si uno, por ejemplo, está largo tiempo en ni percepción y no percepción, por ejemplo, después no tenga sueño. No dormís. Cuando vos decías que el Buda dormía poco. El Buda dormía 1 hora.
dicen que dormía 1 hora. Digamos, y cuando dormía, digamos, en realidad estaba consciente durante el sueño, ¿viste? Eso es una condición bastante común a medida que la práctica va avanzando. Los procesos de dormir y de sueños empiezan a ser más, o sea, sos consciente dentro de los sueños, ¿viste? En los estadios anteriores de santidad también empieza a pasar eso, que empezás a poder estar despierto dentro de los sueños, o sea, estás consciente más tiempo de todo lo que ocurre. Lo que hace que vos puedas estar practicando inclusive cuando dormís. Pero el 7º y el 8º yana son estadios donde la mente toma considerable descanso. Y después está Nirodha Samapatti, que es la cesación de sensación, percepción y conciencia, que es donde cesan todas las actividades mentales, que es un gran descanso, porque imagínense que la mente cortó, no hay nada. Digamos, no hay proceso de sensación, percepción y conciencia hasta que se reactiva. Entonces se va yendo hacia eso el proceso para que pueda ser visto todos los procesos mentales como lo que son, procesos, no yo. ¿Sí? Bien, entonces sigue. Como amigos hay agitación debido al apego. ¿Sí? O sea, ¿por qué hay agitación cuando me apego internamente o a cualquiera de los yanas, o me apego al signo de la forma, o al signo del oído, o al signo del gusto, lo que fuera, ¿no? He aquí una persona común e ignorante que no tiene respeto por los nobles y es inexperta e indisciplinada en su dama, se refiere a la forma material como yo. Ahora esto es para que prestes atención. Se refiere a la forma material como yo, o al yo como poseedor de la forma material, o a la forma material como dentro del yo, o el yo como dentro de la forma material. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos los 5 agregados, que es lo que va ahora a decir. Los 5 agregados son el cuerpo, la forma material, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. ¿Sí? Eso es lo que se le dice persona. Pero en realidad son 5 procesos. Entonces, una persona dice que la forma material, o sea, el cuerpo, soy yo. O que el yo tiene un cuerpo. O que la forma material, el cuerpo está adentro de un yo, o que el yo está adentro de la forma material. Son 4 formas diferentes de verlo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Dice, esta forma material cambia y se convierte en otra cosa. Eso parece bastante fácil de entender, ¿no? Estamos cambiando todo el tiempo, niño, adolescente, bueno. Con el cambio y conversión de esa forma material, su conciencia se preocupa por los cambios de la forma material. Ay, che, qué viejo estoy. ¿Sí? Estoy enfermo. Tengo tos. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la forma material. Surgiendo juntos, permanecen obsesionando su mente. Debido a que su mente está obsesionada, esta persona está ansiosa, angustiada, preocupada y debido a este apego le surge la agitación mental. Vuelve a repetir. Ahí, más claro, échale agua, ¿viste? Bien. Sí, pero es bueno. Entonces, esta forma material cambia, porque la persona cree que o que él es el cuerpo, o que él está dentro del cuerpo, o cualquiera de las otras 2 maneras. Esta forma material, este cuerpo cambia y se transforma en otra cosa. ¿Es verdad? Con el cambio y la conversión de ese cuerpo, la conciencia se preocupa por los cambios. ¿Qué es la conciencia? El proceso mental que reconoce, che, estoy avejentado, estoy enfermo. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio, no por la forma material, ¿entienden? Sino por el cambio que hay. Porque yo pensaba que esta forma es permanente, y era lo que hablamos ayer, no, es impermanente, cambia.
surgiendo juntos, permanecen obsesionando la mente. Debido a que su mente está obsesionado, está ansioso, angustiado y preocupado, y debido a esto surge la agitación. ¿Sí? Esto es con respecto al cuerpo. Se refiere a la sensación como un yo, o al yo como adentro de la sensación, o a la sensación como dentro del yo, o el yo adentro de la sensación. En Pali, sensación es Vedana. Vedana es sensación, pero en realidad no es sensación, es experiencia presente. Entonces, si yo estoy pensando que la experiencia presente soy yo, tengo un problema. ¿Por qué? Porque la sensación cambia. Y la sensación cambia. ¿A qué velocidad? ¡Fuf! Y si yo creo que esa sensación soy yo y cambia, tengo un problema. O se refiere al otro agregado que es la percepción, como el yo. Está bien, yo no soy el cuerpo. Yo no soy lo que siento. Yo soy el que percibe. Yo soy el que percibe. ¿Sí? Entonces, la percepción es el yo. O el yo está dentro de la percepción. O la percepción está dentro del yo, no importa cómo lo mire. Pero la percepción cambia. ¿Por qué? Porque la percepción cambia de acuerdo a qué. ¿Cuál es la condición para que surja la percepción? No les puedo decir que no. La sensación. La sensación es el lenguaje de nuestro sistema nervioso. Siento esto. La percepción es la función mental que le pone nombre. Entonces, yo tengo una sensación visual, pared blanca. Esa es la percepción. Conciencia. Estoy viendo la pared blanca. ¿Sí? Si yo creo que la percepción soy yo y cambia, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Dónde está ese yo? Porque está cambiando todo el tiempo. Yo soy mucho yo, ¿ves? Veamos el cuarto. Se refiere a las formaciones mentales como yo. Chao, estamos al horno. ¿Qué son las formaciones mentales? Pensamientos, ¿sí? Emociones. Todo lo que se les ocurra. La sensación es una formación mental también. La percepción es una formación mental también. Entonces la formación. La atracción. Sí. Cualquier objeto mental que esté pasando en ese momento es una formación mental. Perdón, lo que vos dijiste de los yo era la definición de Gurdjieff, que somos muchos yo. Sí, no sé, la verdad que nunca profundicé en Gurdjieff. Entonces, ¿entienden? Entonces, es muy interesante esto, porque más allá de que ahora somos todos muy cómicos y muy graciosos, después salimos a defender a Boca o a River, depende de lo que nos conviene, y eso es un pensamiento, es una formación mental. O defendemos nuestra idea política, o defendemos nuestra idea religiosa, o nos defendemos con la pareja. O la idea de la vida. Lo que quieras. Todo eso es una formación mental. Una opinión es una formación mental. El aceite, creemos siempre que es la correcta. por supuesto, porque Es es nuestra, porque es mía, porque yo soy esa opinión o porque mi opinión soy yo. Entonces estamos discutiendo por qué el aceite va acá. No, el aceite va acá. Pero si uno no reflexiona en todo esto, la sensación que tiene es que el yo es como el testigo de todo eso, que la percepción cambia, que la forma cambia, Sí. que los pensamientos cambian, que el cuerpo cambia, pero como si hubiese un testigo. Fantástico, ahora vamos a llegar ahí. Entonces las formaciones mentales tenemos todo el tiempo, están cambiando todo el tiempo, cambian a una velocidad enorme. Entonces que de vuelta nos encontramos frente a una cosa, el yo, ¿quién es yo? ¿Y la identidad que son? Un par de formaciones mentales que toman el primer puesto. Digamos, o sea, como...
El que lleva la bandera. Te lo iba a contar mañana eso. Ah, Porque bueno. no quiero hoy sobrecargar, ¿viste? Bueno. Hoy quiero hacer la introducción, porque mañana sí vamos a hablar de eso. Mirá lo que te perdés, Mañana Fede. Mira los, Claro, porque los es como- pulenta. Digamos, quiero primero preparar esto para que a ustedes les quede fácil, porque lo que viene mañana es más. Dale, dale. Podés venir. Gracias, Pablo. Ah, sí. O se refiere a la conciencia como el yo, o al yo como poseedor de la conciencia, o a la conciencia dentro del yo, o al yo como dentro de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Lo que estuvimos hablando, las 6 bases de los sentidos. Surge una conciencia por cada base. La conciencia es el proceso que reconoce lo que está pasando. ¿Y dónde viene el problemita del testigo? El testigo es un proceso mental. Claro que está teñido de formaciones mentales. Está teñido de corrupciones, que si son formaciones mentales, que es lo que vimos ayer. El famoso observador. Claro, el observador es un proceso mental. Cuando lleguen a ese momento de la práctica, que se los deseo con todo corazón que puedan llegar ahí, van a ver que en algún momento el observador desaparece y ustedes siguen vivos. O sea que el observador ¿Quién es... aparece? ¿Eh? Si el observador no está, ¿quién está? La nada. Si el observador no está, ¿qué es lo que ha desaparecido? Identidad. Conciencia. Todavía no. La conciencia. ¿Yo? Porque el observador para vos es el yo, pero el observador es un proceso mental más. ¿Por qué se le llama al observador? Porque no se involucra. Porque no hacemos juicio de lo que hay y lo que hay. ¿Qué es necesario para que exista un observador? ¿Cuál es la condición para el observador? Ah, no hay Que haya algo que objeto. observar. No hay más Exactamente, objeto. no hay más Claro. objeto. No es sustantivo, todo es verbo. Cuando no hay objeto de meditación, No hay nada que observar. no hay observador. Entonces, en función de la pregunta que hizo la Clau, Y aun cuando llegues a ese estado, todavía, no están las condiciones para el nirvana. Tenés que ir más allá de ese estado. Y esto es muy importante. Eso tiene un nombre en Pali también, que es un proceso especial de concentración, animita samadhi, o sea, concentración sin signo, donde hay que pasar a veces largos periodos en ese estado hasta que la mente se apaga y entra en Nirodha Samapatti. ¿Por qué la mente no puede llegar ahí? Porque tiene muchas intenciones. Pero el proceso de los yanas te va llevando a ese estado, a que vos te des cuenta de que también el observador es una condición, no un yo. Eso es lo que decía el maestro Eckhart, que para que haya un yo tiene que estar el otro, si no el yo no existe. Sí, lo decía en otro contexto religioso que Sí. no, digamos, yo lo leía a Eckhart, no quiero ahora mezclar porque Sí, sí. no soy un especialista en misticismo cristiano, solo lo estudié y lo pude comparar con la experiencia en relación al camino budista, pero cuando el objeto de meditación es la misma mente, sí, ahí tengo observador todavía. O sea, está fusionado, pero hay. no está fusionado. Pero el observador está. Cuando hay observador y hay todavía mente, hay todavía algo para observar. El estado de observar la mente misma Hay un observador.
O sea, está el proceso este. Está el proceso, no el observador. Uno se identifica con el observador porque nunca experimentó que el observador no esté. Exacto. No, no es porque por eso que se identifica con eso, no lo conoce. Pero es algo que tienen que experimentar por ustedes mismos. Entonces lo que va pasando con este proceso, ¿qué es? Que el practicante experimenta por sí mismo ese gradual proceso de cesación. Y lo tienen que experimentar ustedes para ustedes llegar a entender de qué se trata. Yo se los puedo explicar, se los puedo contar, y a veces por ahí se los he contado, pero no tiene que ver con que ustedes lo vivan. Todo esto que estamos hablando todavía es condicionado, todavía no es nirvana. Pero lo interesante de todo esto es justamente, fíjense ahora, y como amigos la agitación no surge cuando no hay apego. He aquí un noble discípulo bien entrenado que respeta a los nobles y es experto y disciplinado en su dama, no se refiere a la forma material como yo, o sea, no se refiere ni a la forma material, ni a la sensación, ni a la percepción, ni a las formaciones mentales, ni a la conciencia como yo, o al yo como poseedor de estos 5 agregados, o a los 5 agregados como dentro del yo, o al yo dentro de estos 5 agregados. Como no se apega de esta forma, como sabe que estos 5 agregados cambian todo el tiempo, cuando sabe que estos 5 agregados cambian todo el tiempo, los estados con el cambio y la conversión de estos 5 agregados, su conciencia no se preocupa por los cambios. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la conciencia y al no surgir, no obsesionan a la mente. Dado que su mente no está obsesionado, él no está ansioso, angustiado ni preocupado y debido a que no hay apego, no surge la agitación. Es decir, que cuando vos ves los 5 agregados como lo que son, impermanentes, que surgen y cesan debido a las condiciones, no te agitas. No hay nada para hacer. Bueno, no, la vida santa ha sido concluida, eso sería un arahant. Sí, pero lo que está pasando en ese momento es que vos lo que simplemente estás viendo es lo que es. No estás tratando de pedirle peras al olmo, que es lo que hablábamos ayer. No quiero envejecer. No me quiero sentir mal. No me quiero morir. ¿Sí? Amigos, el bienaventurado se levantó de su asiento y fue a su morada después de dar un resumen en pocas palabras y sin exponer el significado detallado. Esto es, monjes, una persona debe examinar las cosas de tal manera que, mientras las está examinando, su conciencia no está distraída ni dispersa externamente, ni apegada internamente. Así, al no aferrarse, no se agita. Si su conciencia no está distraída ni dispersa externamente, ni apegada internamente, y así, al aferrarse, no se agita, para él no hay un origen del sufrimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte. Así es como he entendido el significado detallado de este resumen y como lo he expuesto. Ahora, amigos, si así lo deseáis, id a ver al bienaventurado, le preguntaréis sobre este significado. Así como él los explique, así debéis recordarlo. A continuación los monjes se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Mahakachana, se levantaron de sus asientos y se dirigieron al bienaventurado. Tras rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le expusieron todo lo que había tenido lugar después de que él se hubiera retirado y agregaron: entonces, venerable señor, nos fuimos a ver al venerable Mahakachana y le preguntamos por el significado en detalle. El venerable Mahakachana expuso el significado para nosotros con estos términos, declaraciones y frases. Mahakachana es sabio, monjes, Mahakachana tiene una gran sabiduría. Si me hubieras preguntado a mí por el significado detallado, lo habría explicado de la misma manera que Mahakachana lo hizo. Tal es su significado y así debéis recordarlo. Esto es lo que dijo el bienaventurado. Entonces los monjes se mostraron satisfechos y deleitados en las palabras del bienaventurado. ¿Sí?
Vayan si quieren. Bien, entonces, lo que quería mostrarle con esto es un poco justamente el tema de lo que ocurre en los primeros días del retiro en relación a las distracciones y a los yanas, e ir introduciendo un poco de la enseñanza más profunda, que está ligado al origen dependiente. ¿Sí? Los 5 agregados son una manera de exponer esta condicionalidad. Mañana y pasado, lo que les decía, los sutras van a estar más ya abocados a darle una visión más amplia de esto que empezamos con los 5 agregados. ¿Sí? Estos méritos me parece que ya Son de mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. gracias. Muchas gracias.